Hare Krishna, nos encontramos Hare, en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y hoy siendo lunes, pues solemos tener el programa Lunes Filosófico, en el que tocamos temas, pues en general para que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a conectarnos más, a ser mejores en general, ¿no? Entonces el tema que hemos escogido para hoy eh, es una pregunta que dice, ¿qué me cautivó de Krishna la primera vez? Y está inspirado este tema en una clase que dio ayer Su Gracia Nityananda Das Prabhu, muy interesante, que ya la pondré cuando suba este vídeo, pondré al final la conexión con aquella otra clase, para si alguien la quiere ver, porque muy interesante la clase que nos dio ayer acerca de profundizar en el canto del santo nombre, que son los nombres de Krishna. Bueno, pues vamos a comenzar. Gaurani Simha, ¿tú quisieras leer así despacito lo que dice aquí para que pues nos vayamos intentando de ponernos en situación y ya entrando en el espíritu del tema este? sí, Mm. muchas gracias. Hoy no nos reunimos para aprender algo nuevo sobre Krishna. Nos reunimos para recordarnos a nosotros mismos, en un momento muy particular de nuestra vida, aquel instante, más largo o más breve, en el que Krishna entró por primera vez en nuestra historia personal en esta vida. Ujú. Muchas gracias. Cada uno llegó desde un lugar distinto, algunos con búsquedas espirituales claras, otros con heridas abiertas, otros simplemente atraídas por algo que no sabían explicar, pero hubo un punto en común, algo nos tocó, algo se encendió sin que lo forzásemos, sin que lo entendiéramos del todo, sin reglas aún, sin estructuras internas sólidas, solo una experiencia viva. Hoy te invito a hacer una regresión consciente, no para idealizar el pasado, sino para volver a ese estado del corazón, cuando Krishna no era todavía una responsabilidad, ni una identidad, ni una lista de deberes, cuando era presencia, misterio, dulzura, refugio, belleza o verdad. Permítete volver ahí, no con la mente analítica, sino con la memoria sensible, como quien abre una habitación que siempre estuvo en su casa, pero que hace tiempo no visitaba. Bueno, entonces ahora, muchas gracias, Gaurani Simha. Gracias, Haribol. Ahora vamos a tener una serie de preguntas en las que no es obligatorio que todo el mundo conteste, ¿no? Solamente pues quienes se sientan inspirados a contestar, que son para reconectar y para profundizar en esto que acabamos de escuchar ahora. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo fue el primer contacto que recuerdas con Krishna en esta vida? Si nos quieres contar dónde estabas y qué estaba pasando en tu vida en ese entonces. ¿A quién le gustaría comentar? Venga, va, voy diciendo yo algo para romper el hielo. Pues mira, yo, digamos, como el primer contacto, no fue el contacto que me hizo ya como quedarme, ¿no? Sino que tuve varios contactos que, claro, no puedo yo llegar a saber el impacto que fueron haciendo esos varios contactos. Por ejemplo, puedo contar que cuando yo tenía más o menos unos 18 años o así,
Pues me fui, bueno, ya yo cuando recién cumplidos, el mismo día ya me fui de la casa de mi padre, que yo estaba viviendo con mi padre. Y, y entonces, bueno, primero me fui a una residencia en Barcelona y tal. Esto ya no viene al caso, pero un poquito más adelante me fui a vivir a Ibiza, a casa de una chica que alquilaba una habitación. Y entonces esa chica tenía 4 hijos y uno de los hijos se llamaba Balkrishna. Balkrishna. Y curiosamente, ella ya estaba separada, pero en esa casa tenía el taller de su ex y muchas veces pues yo entraba ahí en ese taller porque era bastante como místico ese taller, así como eran ella es tanto el marido como el ex marido como ella eran como hippies de los años, yo diría que de los años de Sila Prabhupada, porque ellos eran más mayores que yo. No, no así mayores, mayores, pero más que yo. Y entonces ese taller estaba lleno como de libros así, de cosas, como todo, mucha cosa para mirar. Eran artistas, ella era música, él era pintor. Y allí en ese taller había, bueno, muchas cosas. Entonces yo recuerdo de haber encontrado em, como un libro en donde se veían así como unas imágenes y tal, pero en realidad yo no, no se podría decir que entré, sí que claro, cuando llamaba al niño decía muchas veces Krishna, porque ese niño vivía allí, no era el mayor, porque el mayor era una niña que se llamaba Arcoiris, pero el niño pues era muy predominante allí y yo muchas veces Val Krishna, entonces ya estaba allí pronunciando el nombre de Krishna, ¿no? Y que lo decían bien además en esa casa, no, no, no estaba bien pronunciado. Y eso ya empecé a decir el nombre de Krishna llamando a un niño. Y después vi algunas imágenes ahí en ese taller. Curiosamente, luego, fíjate que en esa misma estancia en Ibiza, pero ya visitando la casa de unos vendedores porque nosotros también íbamos allí, íbamos a vender a unos mercados así. Y uno de los vendedores un día nos invitó a su casa y en el jardín de su casa tenía una nevera afuera, al exterior. Y entonces, bueno, pues yo no se me ocurre otra cosa que coger y abrir la nevera. Y tenía guardado el pienso del perro en la nevera, en la parte de abajo. Y bueno, yo también veo que hay una puerta con el congelador, con un congelador, y también abro el congelador. Y dentro del congelador me encuentro unos libros. Y entre esos libros había uno que era El cazador y el sabio. Y estoy allí mirando y viene el dueño de la casa y me dice, ¿qué haces y tal? Y digo, mira, que estoy aquí mirando estos libros y tal. Y dice, ah, pues mira, los tengo aquí, pero no los quiero. Sí, llévate el que tú quieras. Y tenía ese en la mano y digo, ah, pues me puedo llevar este. Y me dice, sí. Y me lo leí entero, pero no lo entendí. No, no lo entendí. Y entonces ahí ese fue como el primer contacto. Y luego, curiosamente, no pasó así mucho tiempo que me fui a Ámsterdam y, y al volver a Barcelona, en el aeropuerto, un devoto, pero yo no sabía que era devoto ni nada, me regala un primer canto del Bhagavatam, así de esos bonitos, de esos granates, de esos muy bien encuadernados, de tapadura y tal, ¿no? Y a mí me pone ese libro en las manos y yo, no sé, ya me pensaba que me iba a pedir dinero. No es que me molestó, pero no, no debía de tener así ya, porque como ya venía de viaje de vuelta y tal, y digo, ¿pero esto cuánto vale? Y tal, porque yo ahora no tengo dinero. Algo así, ¿no? Le dije. Y me dice, no, no, te lo regalo. Y digo, ¿que me lo regalas? Y me dice, sí. Y ya yo no puedo saber quién es ese devoto. Era en el aeropuerto de Barcelona, no lo sé quién era, no le recuerdo, pero sí que era un chico, eso sí. Y, y, y nada, me quedé con ese libro valorándolo mucho, al punto que fíjate tú si lo valoré, que yo viajaba mucho en esa época. Siempre me compraba varias veces el Interrail, que en aquella época valía 25.000 pesetas, pero podías viajar todo el mes a donde quisieras en Europa con tren. Y entonces siempre me lo cogía y me cambiaba mucho y viajaba mucho. Y curiosamente me llevaba poca cosa en la maleta para poder.
pues agilizar. Pues el Bhagavatam ese me lo metía en la maleta y hacía como una especie de altar. Cuando llegaba a los sitios, por ejemplo, alguna habitación de donde fuera que yo me quedara, pues lo primero que ponía era como un altar, así simplemente ponía un sitio así como elevado y ponía un trozo de tela y una de las cosas que ponía era el Bhagavatam. Y también cogía cosas que me simbolizaran, por ejemplo, iba caminando y había una piedra que la veía yo muy mística o lo que fuera, y también la ponía allí. Pero el Bhagavatam también lo ponía. Y no sabía, y de vez en cuando lo abría, lo miraba y veía esas fotos que salía Radha Govinda Chandra, las fotos, pero no las entendía, me parecían raras. Y cuando veía el sánscrito también, como si fuera chino, así, de esa misma manera lo veía. Y todo eso lo vi, lo estuve viendo así hasta que una vez en Barcelona, eso ya fue, pasaron a lo mejor 3 años o así, y vi a un devoto en las Ramblas, una de las veces que iba a visitar a mi madre a Barcelona. Y ese devoto me paró en las Ramblas y me dio un libro que era El Rey del Conocimiento. Y ese le di una donación. Podría ser que eso ya también sea algo, ya estoy dándole yo a un devoto. Y para colmo me encontré a ese devoto como 3 veces o 4, no me acuerdo bien, esa misma mañana en diferentes puntos de Barcelona, hasta el punto de que me lo encontré otra vez dentro del metro y ya, ya nos pusimos un poco a hablar ya de la risa de encontrarnos tantas veces en diferentes sitios y luego bajarnos en la misma parada ya fue el acabose en el Guinardó, que resulta que mi madre vivía en la parte de arriba del Guinardó y el templo estaba en la parte de abajo. Y entonces, pues ya le veo un libro de cocina vegetariana en los brazos. Yo ya me había hecho vegetariana. Y entonces le digo, anda, que tienes un libro de cocina vegetariana. Me dice, sí, que somos vegetarianos. Cuando quieras puedes venir a comer al templo. Y entonces yo le dije, pues ¿puedo ir ahora? Y me dice, sí. Y nada, pues me voy con el devoto al templo. Y ese día tomo prashadam, que era el día que Sadia Sexta hacía pizza, para que, no sé, todo así, todo como arreglos. Y entonces nada, yo creo que el tomar prashadam hizo que yo después pudiera entender el libro por la tarde, porque ese libro lo entendí. Bueno, a mi manera de aquel entonces, pero yo lo entendí lo suficiente como para decir, esto es lo que yo estaba buscando. Porque cuando yo me fui de casa de mi padre, yo, para mis adentros, decía la frase así, pero tal cual, ¿eh? Yo decía, yo me tengo que ir a viajar para encontrar una cosa que estoy buscando, pero no sé muy bien explicar qué es, pero cuando la vea la voy a reconocer. Así. Y en ese momento, después de haberme purificado, dándole una donación a ese devoto, apreciando el Bhagavatam el tiempo de antes o lo que fuera, todo lo que ya se fue sumando y tomar prashadam, pues entendí suficiente. Y yo dije, esto era lo que yo estaba buscando. Y entonces ya al día siguiente y así ya fui al templo y me daba vergüenza entrar. Pero me puse así como a mirar, vi así la Prabhupada por la ventana, todo tal, y una devota, Krishna hizo el arreglo para que una devota desde arriba me viera, me llamara, una con la que yo estuve hablando ese día que fui a tomar, y me llamara y me dijera, y bajara a recibirme a la puerta, porque si no yo no me hubiera atrevido a entrar. Y me recibió en la puerta y me estuvo explicando muchas cosas, y luego ya así, pues ya, pues hasta el día de hoy, que ya no, bueno, pues eso, que no ya me atrapó, ya son muchas ya las cosas, ¿no? Pero eso, lo que yo puedo contar. Venga, ¿quién quiere contar? ¿Quién se anima? ¿Cómo fue el primer contacto que recuerdas con Krishna en esta vida? Fíjate que mi primer contacto con Krishna fue a través del Mahamantra, que era pues yo no sé, tendría como 15 años, 14 15 años, y estábamos estudiando en casa de una amiga. Y en esa habitación llegó el sonido de como que estaban cantando, había un grupo de gente que estaban cantando. Y cuando yo puse atención, pues era el Mahamantra, en ese momento no sabía ni qué era, pero que me quedé ahí escuchándolo y fue una melodía que me gustó.
pero ya contacto que yo me robaran el corazón, ¿no? Que ya me quedara unida desde entonces fue ya muchos años después, muchos años después. Conocí a una chica, bueno, primero estuve con la comunidad hindú en Corralejo. Iba al templo y entonces cantaba con ellos y tenían también a Radha Krishna en el templo, ¿no? Y cuando una de la hindú que tenía el templo, pues se venía para La Palma, la casualidad, no sé si, claro, arreglo, ¿no? Y llegó una chica jovencita italiana a hacerse cargo del templo y ella era Hare Krishna. Y fue quien me presentó a Krishna, quien me habló de los pasatiempos y a los días me llevó a un programa que había con unos cuantos devotos, pero eran todos hippies, eran muy hippies. Unos devotos en el Cotillo hicieron un programa, una comida, un prasadam. Repartieron los platos, plastificados, ¿no? Para que todos pudieran seguir las canciones. Y fue todo tan bonito, eso que te atrapa. Y me atraparon. Ese día, la verdad que me atraparon. Sí. Que después con el tiempo, pues uno va conociendo y todavía estaba más segura de la elección que había hecho. No de la elección, sino fue como eso, me atraparon. ¿Y leer algún En- libro y eso? porque todavía no, a través de un libro no fue a través del canto cuando era chica y después a través de la comunidad hindú, Mm, y una cosa me llevó a la otra. Cuando estaba yo con Karina, lo curioso es que Karina, siendo hindú, trabajaba mucho en la meditación, era impersonalista, por supuesto. Y, pero claro, yo estaba en la búsqueda y tenía muchas heridas. Y yo creo que estaba en la búsqueda para eso, para buscar respuestas, para poder sanar. Y bueno, ujú, una cosa me llevó a la otra. Al final, pues, en el 2012 fue que recibí la iniciación ujú, y desde entonces ujú. Pues me cambió la vida me cambió la vida totalmente. muchas gracias, las Miseva. Hare ¿A alguien Krishna. más le gustaría compartir cómo fue su primer contacto que recuerda con Krishna en esta vida? Pues ya va. ¿Se me escucha? A Ahí ver, no, no te muevas, quédate así como en voy. una parte. A ver, habla. No, no sé si estás hablando, pero no se escucha ahora. Hare Krishna. Dale, dale. A ver, ya va. Ah, ok, ok, se escucha, ¿no? Sí, sí, que estamos grabando. Bueno, eh, ok, la primera vez que, eh, bueno, bueno, la primera vez estaba en el templo de la granja en Nueva Vrayamandala. Fue la primera vez que visitaba la granja y yo me acuerdo que mi momento del, ¿cómo se llama? Govinda Adi Purusham. Y inmediatamente se abrieron las cortinas y escuché la música que es como, tiene una melodía, yo diría, agridulce, ¿no? Es como, la melodía es trágica, o sea, tiene como, es como trágica y a la vez tan suave, ¿no? Y vi las deidades y el sentimiento de la música, más ver las deidades,
yo con lo que es como lo que yo denominaba místico y fue como la primera campana, ¿no? De que, bueno, Él es Dios, ¿no? Pero hay más que contar, pero esta fue la primera, sí, la primera señal. Hare Krishna. Hare Krishna, Marcos. Maturamani, ¿tú querías contarnos? Abre el micro. Voy a procurar no alargarme mucho, ¿no? Y porque para no aburrir a nadie, pero sí, toda la vida anduve buscando algo, pero no sabía muy bien tampoco lo que era. Y así, que además de los contactos así más, me dieron un libro, hará como, como 30 años así, pues a lo mejor como te pasó a ti, en un momento que estaba yo en un momento delicado. Pero digo, no, no, en la boca del metro de Puerta de Toledo, digo, no, que no llevo dinero y tal. Y me dice, no, no, es para ti. Y Aramara siempre me decía, seguro que fui yo el que te regaló el libro. Y, y nada, y yo me pasó así algo parecido. Ese libro yo no, porque si la Prabhupada está así como en la ciencia de la autorrealización, El de y tapa como que blanca. me daba un poco de, ¿sabes? Estaba así serio, así, Gerard, así. Y nunca abrí ese libro, pero siempre cuando me he cambiado de otros libros me he deshecho, pero de él nunca. Y luego ya cuando conocí a través de Dándava, bueno, que a Dándava fue el que nos, a través de sus palabras, de las reuniones que teníamos, pues fuimos conociendo a la Suprema Personalidad de Dios, ¿no? Y luego ya cuando conocimos a su santidad Yanurandana Swami, en un día internacional del yoga, que entonces eran como 3 días, que fue ahí en Madrid, al lado del templo, y ahí la verdad es que fue todo, era todo como mágico, ¿no? Y luego subimos, comimos al templo y cuando veo en un cuadro estaba la foto de mi libro. No digo, si es el que tengo yo en el libro. Y entonces ese día me puse nerviosa buscando el libro porque lo quería encontrar. Ese día no me apareció, pero para el siguiente día sí. Pero ese día era el día del Ratayatra. Eh, entonces, pues nos agarramos a la cuerda. La verdad es que al principio, pues un poco así por detrás, pues como, pues así, mirando a ver qué pasaba, ¿no? Y nada, ya nos agarramos a la cuerda y no le hemos soltado, ¿no? Y luego me han pasado tantas cosas maravillosas, ¿no? Que da un poco de pudor casi contarlas, ¿no? De sentirte tan satisfecha y saber que estás en el sitio adecuado. O sea que muy bien, gracias. Muchas gracias, Maturamani. Bueno, pues ¿a alguien más le gustaría contar? Bueno, como yo no veo a todo el mundo, entonces que alguien que hable. Bueno, venga, pues pasamos a la siguiente. Bueno, lo de dónde estaba, sí que estaba pasando, más o menos eso ya lo hemos visto. Venga. Claro. ¿Qué fue exactamente lo que te cautivó? Aquí esto cuesta más, de conectar para darnos cuenta, así como qué fue lo que nos cautivó, ¿no? ¿Qué fue? Yo, mm, me parece a mí que lo que me cautivó fue como, como una belleza, una estética, una belleza que no era la de este mundo que yo conocía, ¿no? O sea, como una estética contaminada, sino una estética pura yo podía percibir. Incluso a veces cuando ya había leído ya algún libro y escuchaba el nombre de Krishna y lo decía, y entonces Krishna, me acuerdo que me parecía, me lo imaginaba yo como si fuera como una cortina de cristal, pero con un cristal que tiene como mucho sonido, ¿no? Y hicieras así y sonaran así los cristales.
algo así como un sonido viniendo de la plataforma espiritual, no sé, como mucha pureza, expresada de diferentes maneras. Así lo percibía yo. Y me sentía atraída por la pureza, porque verdaderamente de una manera u otra a mí me pasaba que yo percibía la contaminación del mundo, aunque nadie me había explicado, porque mis padres y todo no me habían explicado, no eran ni siquiera una familia de estas que te educan mucho en valores ni nada, ¿no? Sino más bien eran tipo moderno. Sí que fue una escuela evangélica en donde te daban cierta, pero no fue de ahí que lo aprendí. Yo creo que eso yo lo tenía, era como algo que yo tenía, que me sentía más atraída a a lo puro. Por ejemplo, tenía como unas amigas que, bueno, yo digo amigas, pero luego en realidad no eran amigas, porque eran unas relaciones así como muy raras, pero eran la con quien iba yo, ¿no? En Sitges era eso. Y entonces, pues yo les, como que veía no, había una, por ejemplo, que siempre estaba hablando de sí misma. Siempre estaba, porque yo tal, es verdad que era una chica así, que su padre era rico y tenía hoteles en Sitges y siempre estaba yo, tal cual, y siempre íbamos allí a los hoteles del padre y ella nos invitaba y siempre así como muy de protagonista, pero yo me daba cuenta de que ella siempre estaba allí como con el humor de este de lucirse y todo, y no me... La otra era más sencilla, pero así siempre estaba hablando de chicos, tenía una libreta ahí donde iba apuntando todos los novios que tenía y todo lo que era. Y entonces, pues como que de una manera no me gustaba. Iba yo a las discotecas también, pero pues porque me llevaban, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Y me llamaban la Mona Lisa, me llamaban, porque siempre me ponía ahí en un rincón y me ponía así observando y así con una, no sé si sería media sonrisa o lo que fuera, que me llamaban la Mona Lisa. Y sí, y me mantenía así como afuera y observando, y no me gustaba. Incluso siempre yo lo único que les pedía es, vamos, bueno, vamos a la discoteca, pero a una que sea descubierta, no cerradas, porque no podía aguantar todo ese ruido. Y entonces en Sitges habían algunas que eran así abiertas. Todavía me acuerdo de los nombres, la Atlántida, por ejemplo, una. Eh, y, y entonces al ser abiertas y había una playa particular y todo ahí en esa discoteca. Y entonces pues todavía te podías como que así, ¿no? Y entonces, bueno, que no me sentía yo bien en el medio de toda la vorágine de los ruidos y de todo, incluso las drogas, que estaban allí metidas en las drogas y no me enganchaban a mí las drogas. Eh, mm, y hubo luego varias de mis amigas que se engancharon, ¿eh? Hubo varias. Bueno, pues eso. Entonces me cautivó una belleza pura, que podía yo, Krishna me daba la misericordia que la viera, ¿no? Y me sentía atraído a eso. Venga, ¿qué fue para vosotros? ¿Qué fue lo que os cautivó? Bueno, yo creo que en parte todo, ¿no? Un poco, porque al principio llegas y todo te sale extraño y, pero bueno, pero yo siempre tuve la seguridad de que era la fuente que está buscando toda la vida y que ahí me iba a sentir satisfecha de, de ese agua, ¿no? Pero recuerdo, es que hay muchas cosas, ¿no? Pero recuerdo una vez, sobre todo así al principio, eh, que no sé cómo, porque siempre miraba así para abajo, nunca mira, pero levanté así la vista y los ojos de Krishna como que me penetraron todo, toda por dentro. Y entonces ya, sí, o sea, ya tenías la certeza de que estabas en el sitio adecuado, pero no tenía ninguna duda, ¿no? Entonces, muy bien, yo estoy muy contenta de haber llegado aquí. Que tenías una Gracias. certeza interior Sí, de que estabas en el lugar que habías estado tanto tiempo buscando. Mm, sí. mm. Venga, ¿alguien más quiere compartir?
¿Qué le A, a cautivó? mí, a mí me cautivó mucho la lógica de la filosofía, porque me hacía muchas preguntas, hasta entonces me había hecho muchas preguntas y no encontraba respuestas. Y entonces esta lógica daba mucho sentido a todas estas preguntas. Cuando descubrí a través de la Bhagavad Gita y de los devotos eh, los principios de Srila Prabhupada que trajo aquí a Occidente, entre ellos que no somos este cuerpo. Nosotros siempre, yo me había identificado mucho con el cuerpo y Mm, entonces el pensar que no eres este cuerpo es como algo que te conmueve por dentro, ¿no? Y entonces te hace reestructurar todo desde cero otra vez. O la reencarnación, pensar que hemos pasado por millones de vidas y que vamos a pasar por millones de más. Esto es otro aspecto que puedes meditar dentro porque te sientes como lo que fuiste si quieres haciendo un poco de esfuerzo y esto te hace sentir como empático con todas las entidades vivientes porque quizás también estuviste allí como ellos, tanto eh, como humano pero también como animal y toda esta filosofía entonces implica ser vegetariano, el respeto por las otras entidades. Otra cosa que me atrajo mucho fue pensar que había vida en todos los planetas, incluso en el Sol, con entidades vivientes que son formas de Sol también, son formas de llamas, son formas de fuego. ¿Y por qué no? Todo esto que va más allá de la lógica, esto me atrajo mucho. Es decir, pensar que todo lo que me habían enseñado aquí no era, no era uh, exacto, porque cada día cambiaba, las teorías iban cambiando y no es absoluto, es decir, es totalmente relativo. Lo que enseñas hoy, mañana ya no vale. Es decir, todo el mundo material como un reflejo del mundo espiritual. Todo esto me abrió mucho la manera de pensar luego. Sí, sí, pues me ha recordado, Paul, que claro, yo ese día que os he contado que ya tomé prashadam en el templo y que por la tarde me leí el Raya Vidya entero, me lo leí de un tirón. Pues sí, sí, yo cuando ya leí eso de la frase que no somos el cuerpo, dije, ah, claro, claro, esto sí que me cuadra. O sea, es que todo lo que estaba leyendo, yo decía, esto me cuadra. Y me acuerdo que fíjate tú si tenía como fe total en lo que estaba leyendo, que si la Prabhupada ahí explica algo así como que uno puede hacer un altar y poner pues ahí a Krishna y entonces, y puede ser de madera, de metal, explica así de varias cosas, y yo, claro, lo entendí a mi manera, y yo ya estaba pensando, ay, pues a ver, ¿qué me voy a hacer? O sea, ya estaba pensando rápidamente, pues me voy a hacer un altar así como este, y ya pensando a ver cómo lo iba a hacer, como que todo lo que estaba diciendo sí la propa, pero a pies juntillas que me lo creía todo, vamos. Y yo no era de creerme todo en ninguna parte, más bien, ¿eh? Era de cuestionar todo, pero en este caso era totalmente al revés. Y eso, me lo ha recordado. Sí, sí, esa tarde cuando me leí el libro, me cuadró todo. Bueno, pues a ver, muchas gracias, Paul. Venga, vamos a pasar a la siguiente que dice, ¿cómo te sentías tú internamente en ese momento de tu vida? ¿Y qué necesitabas sin saberlo? Lakshmi Seva, ¿te gustaría compartirnos? Que antes has mencionado así un poquito diciendo, sí, yo en ese momento estaba pasando que necesitaba sanar o algo así estabas diciendo. Sí, porque al haber sido educada en la religión cristiana, en colegio de monjas y todo, pero no sé, yo necesitaba algo. Yo, em,
en la búsqueda, cuando pude, ¿no? Pude buscar, ya lo dice ahí, ¿no? Que unos son los que están buscando, los que llegan a Krishna. Entonces, a mí me pasó eso, que yo estaba en la búsqueda, había pasado hasta por la metafísica también, hacíamos muchas meditaciones meditábamos sobre el perdón. Entonces yo creo que todo eso fue como escalones que uno va subiendo en su vida, o escalones que yo tuve necesidad de subir, y cuando llegó el momento, pues lo supe. No que lo supe porque dije, este es mi sitio, sino la paz que sentí, la tranquilidad que sentí interior. Hizo mm, quererte quedar pues, en ese lugar, ¿no? Mm, claro, y por eso digo que hubo un antes y un después, porque ya dejé de buscar, ya no busqué más. mm, Sí, sí, sentiste que encontraste el lugar que buscabas. sí. Mm. mm, Eso es una gran fortuna, ¿eh? Porque ¿cuánta gente hay que están toda la vida buscando y nunca encuentran su sitio, ¿eh? Hay gente que mm, incluso ya los ves que tienen 70 años o así y aún toda la vida buscando y aún no han encontrado. mm. Bueno, pues vamos a lo siguiente. Dice, ¿qué cualidad de Krishna se manifestó con más fuerza para ti al inicio? ¿Mm? Amor, libertad, protección, belleza, sentido, alegría, profundidad, etcétera. Si queréis comentar, ¿cuál fue la cualidad de Krishna que se manifestó con más fuerza? Bueno, un poquito la Smiseva lo acaba de compartir, ¿no? Ahora con lo que ha dicho hace un momento. Paul también sería sentido, ¿no? Quizás, Paul, según lo que has dicho tú antes, quizás la palabra sentido Sí, te hizo más efecto a ti, ¿no? hay una cosa que me hizo mucho efecto también, es la relación como si dijéramos, interna, de querer, eh, querer tener visualizaciones, no visualizaciones, es decir, experimentar algo a cambio. Por ejemplo, si voy por aquí, tendré esto, si voy por allí, tendré aquello, o si hago esto que no está bien, voy a recibir algo que no está bien. Es Mm. decir, El el karma, resultado de la el acción. resultado de la acción. Entonces, estar muy atento a esto, ser consciente de que vas a recibir algo malo cuando haces algo malo y realmente recibes algo malo, es Mm. es como una vivencia, ¿no? Lo estás Sí. viviendo, de que realmente no estás solo y que depende de ti si haces una cosa u otra, pero que tienes un resultado y allí esto no puedes evitarlo. Ujú, Eh, ujú. es como cuando una persona, por ejemplo, no da Lakshmi a una devota, a un devoto que le pide o que le ofrece algo y lo trata mal, al cabo de poco, él pierde todo el dinero y no sabe por qué. Para él no hay una relación, pero esta relación existe con este acto de no haberle dado Lakshmi a Krishna. Entonces, buscar esta relación siempre en todo, ¿no? Y esto es lo que más, quizás de las maneras que se manifiesta más, incluso hoy, buscar esta relación siempre con todo, ¿no? Que no hay nada por casualidad, que todo pasa, eh, no hay casualidad, no existe la casualidad, el azar. Y esto se debe a algo. Entonces buscar el porqué, ¿no? Se debe a esto, se debe a aquello. Y esto es una cosa que te hace, como en mi caso, me hace sentir presente, en el presente. Es Y decir, querer a ser más cada... cuidadoso, quizá, ¿no? También con, Exacto. con los actos. Sí,
intentar ser muy cuidadoso. Y incluso así, pues, a veces, pues, Maya es muy fuerte, los sentidos. Entonces, incluso sabiendo los resultados, eh, pues mira, aquí estamos. Mm. Pues muchas gracias, Paul. Hare Krishna. Bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente que dice, ¿qué cambió en ti después de ese primer encuentro, aunque fuera de manera sutil? Le vamos a preguntar a Paulina. Paulina, ¿tú nos quisieras decir así que qué cambió en ti después de ese primer encuentro, aunque fuera de manera sutil? ¿Te gustaría decir? No es obligatorio para nada, ¿eh? Solo es si quieres. El micro está cerrado, no sé si significa que no quieres. Sorry. Ah, Bueno, lo que cambió en mí es que al principio siempre me he sentido sola. Entonces, desde que tuve el primer encuentro, desde ahí, pues no me siento sola. En todo momento me siento acompañada por Krishna. mm, qué interesante. Mm, sí, un cambio como de la noche al día. Ujú. Ujú, Porque incluso a raíz de que tuve el primer prederrame, he quedado muy nerviosa. O sea, cualquiera que me ve, o sea, me ve como normal, pero por dentro voy a 1000 revoluciones. Entonces, eso es lo que estoy tratando de controlar y siempre pienso en Krishna. Y eso es lo que me ayuda. Por ejemplo, mm. antes pues yo manejaba, ahora no puedo manejar. ¿Y antes qué, perdona? Manejaba el auto, Ah, conducir, vale. sí, ahora no me atrevo porque, o sea, tengo ese nervio. Incluso no me gusta ir de copiloto tampoco. Ujú, ujú. Muchas gracias, sí, muy Sí. interesante. Ujú. Bueno, Hare Krishna. Yo me he olvidado antes de decir que además de darme mucho, de reconfortarme mucho el hecho de saber que no somos el cuerpo, o sea, que te lo digo, era como si algo que yo ya lo sabía, pero el hecho de leerlo de una autoridad me produjo mucho, o sea, como una convicción y me encantó, ¿no? Y luego también otra cosa es que me dijeran, Dios es una persona. Y entonces eso sí me cuadró, porque a mí lo que no me cuadraba, o sea, es como que tengo, mira, yo lo encuentro como una fortuna, ¿no? Para mí el concepto impersonal de Dios no me cabe. Le tengo como un rechazo que no, o sea, que comprendo que sí, que existe, que está en todas partes, pero claramente yo prefiero dirigirme a la persona, porque si no, no, es como si no te pudieras dirigir, ¿no? Porque es como si quisieras decir, a ver, reparte este trozo de pastel a todas partes. ¿Cómo lo vas a repartir a todas partes? Pues si cortas un trozo de pastel, pues se lo tendrás que dar así en concreto a alguien, ¿no? Pues eso, que para mí no puedo concebir, no puedo concebir relacionarme con Dios de manera impersonal. Necesitaba imperiosamente relacionarme de manera personal. Y entonces el proceso del bhakti eh, es uno de los énfasis así más principales. Y eso pues me había olvidado antes de decirlo. Muchas gracias, Paulina. Dice, si pudieras describir ese momento con una imagen, un color o una palabra, ¿cuál sería? Venga, ahora es para que nos pongamos un poquito abstractos. Ese momento con una imagen, un color, una palabra, ¿cuál sería? Venga, saquemos el artista que hay en nosotros. Venga, yo me voy a acordar de esos cristales que os digo que me sonaba el nombre de Krishna como a cristales así transparentes que al chocar muy pulidos y que al chocar tenían un sonido de esos tan místico, tan... Entonces yo pondría color transparente y azul y un poco transparente. Yo pondría ese color.
La luz del sol. Venga, Paul. Yo lo veo como un amanecer también. Como un amanecer. Y musicalmente, tú que que te gusta tanto la música, ¿qué sonido le pones? El sonido del om. El del om. Mm, Venga. A ver, a ver, otro por ahí que le ponga algún color, alguna palabra, alguna imagen, sonido, textura. Yo es que después de ese primer encuentro y, y en sí el tener conocimiento, conciencia de muchas cosas, la verdad que le di sentido a mi vida, porque antes no lo veía. Mm, Entonces, el momento lo puedo describir con una imagen serena, como de tranquilidad, como de paz. mm, ujú. Muchas No sé, me viene gracias. un arco iris, que no me defino por un color, me viene como un arco iris. Mm, Eso también puede ser como el despertar, como... mm. Interesante, muchas gracias. Marcos, ¿y a ti cómo lo podrías describir así como una imagen, un color? ¿Estás ahí, Marcos? Sí, dime, Sí, Aribor. sí, que si tú pudieras describir ese el momento en que te encontraste con Krishna, ¿no? Así, ahora estamos pidiendo una respuesta tipo abstracto, como que que acudas a tu parte creativa. Y entonces, pues que lo describas así como con una imagen que te llegue, o bien una música, o bien un color, una palabra, una textura, así en plan abstracto es ¿Sabes lo Pues que, sabes? O sea, ¿me explico con la sí, pregunta? Mm. entendí, sí. Mm, Cierra los ojos y piensa, a ver, qué te llega de de ese primer contacto que tuviste aquí en esta vida? ¿Qué color le pondrías? bueno, acerca del que yo comenté hace poco, de cuando se abrieron las cortinas en Nueva Brayamándala y escuché el El Govinda. Govinda Adi Purusham, sí, es eso, es el humor trágico, o sea, la canción tiene una melodía que es como agridulce, ¿no? Es como trágica y dulce. A mí me suena así, por lo menos, y eso es lo que yo asociaba con el término místico. Eh, eh, no sé por qué es así, pero para mí es así, y eso me pasa también incluso con mi background católico, o sea, también me ocurre durante tengo una experiencia paralela así con Jesús durante la Semana Santa. Em, pero es bueno, eso es otra historia, ¿no? Sí, Eh, Eso es lo que te puedo decir de esa. Yo tengo otra vale, experiencia vale. Bueno, mucho ya más. hablaremos al respecto, ya hablaremos, sí, Sí. porque yo personalmente no acabo de captar cómo te puede parecer trágica la canción de Govinda, pero ya hablaremos así, a Bueno, ver qué pasa, ah, qué hay ahí detrás. perdona. Por lo trágico de la existencia material, o sea, para mí es por eso, o sea, los sufridos que estamos las entidades vivientes en esta existencia Ah, como por material, de ahí es comparativa, donde, quieres decir, por comparativa que ves algo así tan, vamos a decir, como tan sublime, que uno por comparativa se siente como muy pequeño, muy lejos de algo tan sublime, algo así. Se te quedó congelada la imagen. Te voy a quitar el vídeo, ¿vale? Para que se te escuche mejor. sí. Sí, ¿es algo así como lo que he dicho? Bueno, simplemente la melodía va a tono con
con lo amargo de esta existencia material, con la realidad de esta existencia material que es Vale, no, trágica, aquí la constatación de que hay gente para todo, como dicen en Asturias, como Ujú, que hay interpretaciones múltiples de una misma cosa. Sí, tú lo interpretas así, ¿quién te lo va a negar si lo estás diciendo tú? Vale, ya. vale, pues Bueno, nada, ya hablaremos vale, del asunto. Sí, de la sí, interpretación así, esta, sí. Bueno, venga, vamos a lo siguiente. Venga, ¿qué parte de esa experiencia inicial sientes que se ha ido cubriendo con el tiempo? Ahora ya vamos otra vez, vamos ahora a los tiempos que estamos y entonces nos acordamos de esa inocencia que teníamos en aquel entonces, esta forma de mirar así tan fresca cuando todo era nuevo para nosotros. Y ahora, bueno, unos llevaremos más tiempo, otros llevaremos menos, de entre los que estamos aquí, quiero decir. De aquel entonces al tiempo de hoy, ¿no? ¿Qué parte de esa experiencia inicial sientes que se ha ido cubriendo con el tiempo? ¿Esto qué podemos decir? Mira, yo aquí lo que podría decir sería que en aquel entonces uno, sobre todo al principio, solía pensar que todos los devotos eran como unos santos, todos unos santos, todos los que estaban en el templo y así. Pero luego ya, cuando ya pasa el tiempo, pues entonces ya vas mirando a las personas de otra manera, en base a lo que hacen, y ya pues ya no les consideras unos santos. Y quizás a lo mejor no se tendría uno que ir ni a un extremo ni al otro, ¿no? Tendría que encontrar como ese punto medio de valorarlos como que encontrar un devoto es algo muy difícil y que ninguno somos perfectos, incluyendo a todos, y que la experiencia inicial es eso, ¿no? De que, pues, en mi caso, ¿eh? De que antes pues tenía esa sensación y luego ya después pues más bien al revés. No sé si queréis compartir vosotros así Sí, comparando. Sí, Maturamani. yo puedo compartir que me pasó así también algo parecido a ti, pero fue producto de mi mente, claro, el pensar que los devotos eran, que eran todos seres que estaban ya, que habían trascendido todo. Y al final llevan un cuerpo humano y actúan, pero bueno, eso ya lo comprendí, entonces, pero al principio sí me chocaban algunas cosas. Mm. Y, pero luego yo creo que no. Hombre, algunas veces cuando me pongo a cantar yapa o eso, porque también tuve así alguna experiencia un poco especial, ¿no? Entonces quiero volver a tenerla. Pero Mm. claro, no bien a mí, pero por lo demás, digo ya, porque estoy con el deseo ese y entonces no va a venir de momento, tendrá que venir cuando llegue. Pero por lo demás yo creo que no se me ha ido cubriendo nada, que está bien, creo. Mm. Muchas gracias. ¿Queréis compartir alguno de qué parte de esa experiencia inicial sientes que se ha ido cubriendo con el tiempo? Paul, ¿te Yo gustaría puedo compartir? Ah, ¿quién ha hablado? ¿La Esmiseva? compartir, Ah, pues habla, sí. Trata de acercarte un poquito más al micro, que se te escuche un poquito más. Sí, vale. Yo puedo compartir, se me escucha. sí, mejor, mejor. Yo puedo compartir que al principio llego con mucho entusiasmo, mucho deseo, mucho. Y después noto que eso hay que irlo trabajando, porque eso se va como un poco Mm. adormilando, perdón. Y entonces veo que sí, que al principio es como una magia, que Krishna te atrapa, te envuelve, te embauca, y entonces eso, pero es que casualidad
que hace poco lo leímos en el Srimad Bhagavatam, el comentario de Srila Prabhupada, ¿no? Eso es como la magia que pone Krishna al principio. Entonces te sientes tan atraído tan atraída por toda esa magia y todo lo que le rodea, que ya estás atrapado. Pero después, claro, eso hay que irlo trabajando para mantenerlo. No es que te cubra, pero que me he dado cuenta que hay que ser consciente porque es una parte que hay que trabajar para mantenerla siempre la llama viva. Sí, sí, como Hare si que Krishna. llega el momento que tenemos que nosotros demostrar que eso es lo que queremos, ¿no? Mm, Sí, ujú. sí, 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 muy interesante. Paul, ¿te gustaría compartir a ti? Hare Krishna. Eh, yo ya al llegar al final de la vida, es decir, en estos momentos yo ya estoy encaminando hacia el final de este cuerpo por la edad y todo, y me siento como, por un lado, muy, muy frustrado por el hecho de no haber hecho más y estar en la situación en la que estoy. De hecho, a mí me hubiera mucho gustado llegar a ser un sannyasi, un buen devoto, alguien muy, muy avanzado, con una gran memoria como tienen ellos, que recitan los mantras de memoria y que tienen esta velocidad mental para contestar las preguntas y dar una respuesta exacta a la que necesitas. Me hubiera gustado mucho, pero no será en esta vida, por decisión propia seguramente también, pero también por mi karma o por lo que sea. Y esta frustración, por un lado, es la que también me, me ayuda a intentar pues mejorar en estos últimos momentos de la recta final, que ya se le veía al final ya. Ujú. Me llama la atención, ¿no? Que digas lo de la recta final, porque, hombre, hay personas que viven 90 años también, ¿no? Mira, mi abuela vivió 96 años. Ya, pero no vives, no, aunque vivas 90, imagínate que se te va la memoria o que estás, que no No puedes a mi andar. abuela no se le fue, no necesariamente, ¿eh? Bueno, eso puede ser una excepción, pero en general, a partir de los 70 ya estás en la red. Esta es decrepitud y si no lo aceptas es un problema tuyo, pero es así, la vida es así. La naturaleza del cuerpo te lo va enseñando cada día. Tienes problemas, es así. El final de la vida del cuerpo material me refiero, ¿eh? No me Ujú. refiero a la vida sigue, pero en este cuerpo no va a ser lo que me hubieras, quizás lo que pudiera haber hecho mejor, que Pues es ser un buen devoto. menos mal que si la Prabhupada no pensó así, ¿eh? Porque él a los 69 fue que inició la Sí, cosa. pero él llevaba un background, llevaba un currículum que era aplastante. Él se había ido de la vida de Grihasta, había hecho Varnaprastha, luego sannyasi, vivía solo en una casita, en su apartamento, escribía los libros, salía a repartir, había hecho él mismo una editorial, es decir, se estaba preparando y a los 70 es un hecho inusual. Nadie en el mundo puede hacer esto que él ha hecho. Él era una persona fuera de lo normal. Por esto todavía me siento más pequeño, porque Ujú, es fuera de lo normal lo que hizo él. Nadie, incluso un joven no puede hacerlo. Y él lo hizo a 70 años. ujú. Imagínate yo, que voy a... es impresionante. Pero bueno, en mi opinión sí que puedes hacer muchas cosas, ¿eh? No, no tiene, sin renunciar incluso desde donde estás. Sí, vas poniendo poquitas cosas, poco, poco. Me hubiera gustado ser muy, muy, mucho más un devoto, un sannyasi, me hubiera gustado ser sannyasi. Bueno, pues cuando tus hijos sean grandes, mira, ¿por qué no? No, no, bueno, no sé, no sé. Es muy complicado. Primero hay que iniciarse, fíjate, no estoy iniciado. Bueno, venga, pues vamos a la siguiente, dice.
Si Krishna te encontrara hoy y te recordara ese primer instante, ¿m? En esta vida, ¿qué crees que te invitaría a recuperar ahora? ¿Qué podemos decir? Venga, podríamos decirlo así con una palabrita, con dos. Utsaha. Entusiasmo. Teníamos entusiasmo, ¿verdad? En ese momento, mucho, ¿no? Yo diría eso, yo diría la palabra entusiasmo. Sí, entusiasmo y la inocencia, pero bueno, yo en mi caso, como me sigo viendo así, Sí, sí, es pero una sí, bendición y es yo verdad. doy siempre gracias porque, pero no solo desde que he conocido, no, era una palabra, el entusiasmo es algo que nació conmigo, creo, por lo menos yo me lo, y en cualquier cosa siempre tengo ese entusiasmo del comienzo que tiene la gente, ¿no? Que decía antes las miseva. Creo que eso iba en mi ADN, entonces no, es muy complicado que yo decaiga, ¿eh? Pero vamos, pero siempre ¡Ay! tengo ese entusiasmo, sí. Entonces, pero creo que si Krishna te encontrara hoy, yo me emociono solo de pensarlo, ¿no? Pero creo que sería eso, el entusiasmo, ¿no? La espontaneidad, la inocencia, que bueno, que luego, pues en algunos momentos, bueno, pues, no, pero sería eso. Gracias. Gracias a ti. Lo que estaría bien es seguramente, en mi caso, que me invitara a evitar las dudas, quitarme las dudas siempre, Claro. desde el Las dudas. principio, siempre, quitarme todas las dudas. Porque antes no tenías y ahora sí, ¿quieres decir? Siempre tengo dudas, siempre he tenido dudas y Ah, siempre Pero va conmigo. eso solo es la mente. La mente no somos nosotros. Entonces, nada, la Exacto, tiene. exacto. Ya La, está, la- claro, porque bueno, pues venga, pues vamos para adelante. Venga. Paul, ¿te gustaría leer lo que dice aquí? Hare Krishna. Así despacito, que vayamos meditando. El camino del Bhakti consiste en acercarnos a aquel primer amor, en aprender a sostenerlo a lo largo del tiempo. Las prácticas, las reglas, la disciplina no son el origen del amor, son herramientas para cuidarlo y cultivarlo. Muchas gracias. Maturamani, ¿te gustaría leer aquí lo que dice aquí despacito? si hoy sentimos que algo se ha vuelto mecánico, rígido o distante, no es un fracaso espiritual, es una señal, una invitación amorosa de Krishna a volver a relacionarnos con él de forma personal, viva y honesta, desde donde realmente estamos. Ya, muchas gracias. Lakshmi Seva, ¿tú quisieras leer lo que dice aquí despacito? Krishna no camina delante de nosotros exigiendo perfección, ni detrás reprochando errores. Camina a nuestro lado, adaptándose a nuestro ritmo, esperando que miremos otras cosas con ternura, con verdad. Ya, y muchas gracias. Hare Krishna. Paulina, ¿tú quisieras leer lo que dice aquí despacito? Que este recuerdo no se quede en la nostalgia, que se transforme en una práctica cotidiana. Vivir, decidir, servir y amar con frescura, con conciencia y con el corazón despierto, porque el Krishna que nos cautivó al inicio sigue aquí,
esperando ser reencontrado hoy. Uy, Hare Krishna, muy Hare bonito. Krishna, Hare Krishna. Haribol. Bueno, ¿qué nos llevamos de la sesión de hoy? Venga, ¿qué nos llevamos? Venga, yo me llevo que hay que o sea, como que necesito una dosis mm, de poner claridad, de poner presencia, de poner honestidad, corazón en el cotidiano para tener a Krishna conmigo eh, todo lo que pueda, todo lo más que pueda en la vida cotidiana. Pues yo me llevo que una vez hubo magia y ahora depende de nosotros crear otra vez mantener esa magia, no crearla, sino Ujú. mantenerla, ese Ujú. estado mágico. Muchas gracias, las Miseva. Venga, ¿quién más? ¿Qué os lleváis? Pues, hombre, me llevo pues el haber compartido con todos ustedes, ¿no? Y ahora por lo que sea me estaba viniendo a la mente que, pero por lo que leímos en el anterior, ¿no? Que es que hay muchos devotos que son como muy rígidos, que están ahí. O sea, y eso yo creo que si se suelta será todo más fácil, ¿no? Porque los ves ahí que para que echen una sonrisa algunos, ni haciéndole cosquillas se la sacas. Y, y te lo juro que es algo que yo, desde que yo lo veo así, ¿eh? Sí, Digo, y esos están, es que todo, yo creo que todo es más, que no, hombre, tenemos que estar natural. muy pendientes de no cometer errores, de no caernos, de tal, de que no, pero ese entusiasmo, ese proceso se lleva con alegría. Eso dice el verso del Bhagavad Gita. Mm. Pero es que algunos la han olvidado, ¿eh? Están ahí Eh, tiesos. Mi gurú, ¿sabes? A este respecto dice que cuando uno Sí, empieza es bueno que sea fanático. O sea, al principio de la vida al espiritual, empezar. porque si eres muy flojito y muy natural y muy así, entonces es como aquí por en Andalucía, que aquí hay mucho cachondeo y entonces pues si empiezas así con demasiado cachondeo y tal, pues vas a decir por la mañana, pues mira que no tengo ganas de levantarme porque tenía un sueño que para qué, oye, y no, eso no. Para cuando uno empieza tiene que ser fanático. Fanático me refiero en el sentido de decir, no, que me levanto y me levanto, ¿no? Por ejemplo. Pero luego ya, cuando ya tiene como integrado las cosas que sí tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, entonces ya tienes que trabajar para volverte natural, porque si no, vas a ser muy hostil con los demás, como muy, tú mismo vas a estar amargado, ni siquiera vas a ser atractivo en el sentido de que las personas digan, oye, pues yo quiero ser como esta persona que se la ve en paz, que se la ve feliz. Así es como vamos a ser atractivos, porque si no, Claro, si estamos ahí, pues yo para estar como esta mujer, pues para eso me quedo como estoy, ¿no? sí, sí. Sí. Pues muy observación así muy aguda, es verdad, es verdad. Pero sí, cuando vemos un devoto antiguo y que está en esa manera, eso sí es triste. Ahora que los que acaban de empezar se lo tomen así súper en serio, no, que me voy a dormir, que si no mañana no me puedo levantar. Y los ves que a lo mejor que no, que se ponen así muy rígidos para irse a dormir pronto y para que tengo que estudiar ahora, ¿qué tal? Pues eso está bien, ¿no? O no me digas nada porque tengo que cantar. Para los que empiezan, está muy bien que se pongan así duros y serios, pero luego ya cuando ya lo tienen que integrar de una manera natural y tratar de estar felices sí, sobre todo no tratar a los demás así de manera, ni a uno mismo. No se tiene uno que tratar agresivamente ni tratar a los demás con agresividad. Tenemos que trabajarlo. La comunicación no violenta en todos los niveles, no solo verbalmente, también a todos los niveles.
Sí, muy interesante, Maturamani. Venga, ¿qué más quiere decir que se lleva? ¿Qué nos llevamos? Venga. Yo me llevo que desde este experimento de volver al pasado y repasar cómo llegamos al movimiento y mis experiencias, en mi caso personal, este volver atrás, esta regresión mental y ver el futuro, este poco futuro o muy futuro que nos queda si vivo como tu abuela. Entonces, es un estado mental que no va más allá. Lo importante es el ahora. Esto es lo que me llevó. Porque ahora es lo que existe. Quizás mañana ya no esté o quizás puede estar durante miles de años, es igual. Y el pasado solo sirve para quizás enseñarme lo que no tengo que volver a hacer, pero igual es que lo vuelvo a hacer. Lo único que existe realmente es ahora. Lo otro son estados mentales, porque incluso estas regresiones no son exactas, porque yo recuerdo cosas que me pasaron, pero quizás no son iguales como las que pasaron. Igual las recuerdo a mi manera. Ahora ya tengo mi película hecha y la puedo explicar de una manera que obviando cosas que no son reales. Es decir, que realmente es una aventura todo. Pasado, futuro es una aventura, pero lo que es real es ahora y no hay poca cosa más. Es lo que me llevo. Pues muchas gracias, Paul. Hare Venga, Krishna. ¿alguien más? Hare Paulina, Krishna. Bacta Marcos. ¿Alguien más quiere decir qué me llevo de la sesión de hoy? Bueno, pues gracias. Haribol. ¡Vivo! Hare Hare Krishna. Krishna. A ver, voy a dejar de compartir para poder. Parecía que iba a hablar Paulina, ¿o no?